Hola Blanca. Buenos a todos. Buenos días a todos, perdón. Blanca, atrás de ti, ¿qué hay? Otra mano que se ha sumado más a este maravilloso proyecto. Están los de MIS, de vidrios templados, ayudándonos a colocar lo que son las ventanas y vidrios de la casa. No tengo palabras para agradecerles, jóvenes. Estoy un poquito enfermo. Trataré de hablar bien. Muchísimas, muchísimas gracias. Son unos profesionales en toda la extensión. Se instalaron todas las ventanas en menos de un día. Sí, mediodía. Mediodía empezaron a 11:30. Fue para un momento para comer. Son las 3 de la tarde, ya están todas las ventanas en la entrada principal y ahorita están con los domos. Como le explicaba, la ventaja de esta línea, como podemos ver, la cédula, que es el grosor del aluminio, pues es mucho mayor a otras. Y vienen prefabricadas para hacerlas en corte 45, se troquelan y únicamente se hacen las uniones. Por ejemplo, de este lado, vamos a realizar la primera unión. Estas son las escuadras que le comentaba, ya no se utilizan tornillos convencionales como antes para lo que es la línea nacional, que son cortes en 90. Simplemente entran en la forma del troquel, se une, incluso tiene una muesca, una ceja, donde la escuadra entra perfectamente alineada. Órale. Mediante este tornillo nosotros podemos oprimir lo que es las escuadras. De esta manera, estos dos topes que se encuentran en la escuadra van a jalar de donde está hecho el troquel. Y así es que me voy alineando mi marco. Y de esta manera ya tenemos la primera unión. Y así de fácil. Esa es la gran ventaja de esta. ¡Qué crack! Entonces se llama línea española. Así es la línea española de extrusiones metálicas. Así es. Extrusiones metálicas. Bueno, es el proveedor con el que nosotros lo conseguimos. Ok. Así es. Saludos a extrusiones metálicas. Mira, a la primera entró. Gris.
Por eso necesitamos sellarlos con el FT101, que vamos a ayudar a que no ingrese el agua. Y es en color gris para que no se note mucho, como nuestras ventanas son blancas, necesitamos pieza y el color gris ayuda a que no se note tanto la suciedad. Entonces, si fuera blanco completamente, luego entra un poquito ahí la suciedad. Enfoquen bien. FT101 de Fester. Protección máxima. Muchas gracias, Fester. Fester nos donó todo este material para utilizarlo en casa de Blanca. Muchísimas gracias, Fester. Muchas gracias, Pastor. Frida y Itzel, ¿por qué no vinieron? Muchos saludos, cuídense mucho. Muchas gracias. Diana Noble de Quirós, saludos a ti. Hasta Valledupar, Colombia. Es fan, súper fan tuyo, te ve Muchas cada gracias. capítulo y de hecho en cada que sale un capítulo nuevo me manda los mejores deseos. Muchísimas gracias, Diana. Muchas gracias, Diana, por estar acá presente. Entonces, ¿has visto toda la serie? Sí, desde con Gaby la he visto y ahorita ha estado en contacto a partir de la serie de... Qué bonito, qué bonito, Diana. Muchísimas gracias, Diana, por ser parte y por estar acompañándonos. Muchas gracias, Diana. Pórtate bien. Y próximamente, en un futuro en Colombia, de regreso. Próximamente en Colombia. Espero que estén disfrutando la serie. Estoy seguro que todavía no termina la serie para cuando salga este capítulo, porque está larga la serie. Grabamos más de 25 horas ¡Wow! y cada una mejor que la otra. Entonces, pues espero que la estén disfrutando muchísimo para que se den una idea del nivel de arquitectura que hay, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Y ojalá que pronto esté llevándoles. Se viene una serie en Honduras que están muy buenas. No grabé muchas, ahí grabé como 5 o 6 horas, pero muy buenas todas. Y próximamente ojalá que vayamos a Argentina. Estamos ahí ahorita. Si nos están viendo, ahí les va. Si nos están viendo de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, díganles que quieren que me lleven, así, porque nos mandaron una invitación a dar una conferencia en el próximo congreso, creo que es en octubre. Y hay que pasar por un proceso de selección. Tenemos que mandar la conferencia para que alguien la evalúe. Entonces, pues si ustedes quieren que vaya, pues díganles, oigan, Cota quizá no les manda a tiempo, así, los requisitos, pero así. Sí puede estar presente. Pero vale la pena, jóvenes. Créanme que va a valer la pena. Saludos. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. No me podía ir sin compartirles esto. Wow. Perfectos, ¿eh? Wow. Quedaron perfectos. Fíjate cómo les gusta a ellos volarlos lo suficiente para que no entre el agua. Sí. Wow. Doble. Qué bonito. Qué bonito que no se mete el agua, ¿verdad? Qué belleza de empresa. Me encanta que tienen ahí un mosquitero, ¿no? Para que no Sí, entren, ventilación también. que no entren mosquitos. Está grande, ¿eh? Mucho. Está bien grande. Desde aquí se ve muy, muy grande. Desde arriba no se ve tan grande, ¿verdad? Es bien chiquito y aquí hay. Y aquí dices, ay, está grande.
Esta ya es la condensación. Esperemos que sí sea suficiente, ¿verdad? Porque nomás tiene estas tres. Nada más. Sí, esas dos son del baño. Si llegara a hacer falta más, lo que haría es pasarle un taladro. Para ventilar. Ajá. Unos taladrazos para que respire un poquito y ya. Ok. Las moscas se quedaron ahí. Yo creo que sí debe de ser suficiente, ¿no? ¿Tú qué crees? Vean qué bien está quedando el FT de Fester. Me encanta porque es gris como el piso. Ya estoy 5:41. 5:41. Y hay de distintos colores, entonces ustedes pueden jugar con el gris o el blanco dependiendo de lo que van a hacer. Un suspiro de nostalgia. Sí, sí, sí. Es que de verdad que a mí me sorprende la, lo que cambia, ¿no? Durante todo el proceso. O sea, si vas a la obra, ahorita estamos haciendo libros y no tiene pies ni cabeza, pues, o Está en sea, etapa de crisis. ni siquiera en etapa de crisis, porque todavía ni siquiera está construida toda la casa. O sea, está construida, es como si tuvieras ahorita una pierna, media cadera, no hay cabeza, no hay torso, ¿sabes? Como los monitos de Toy Story, ¿no? ¿Te acuerdas de esa monita de Toy Story Ajá. que tiene dos piernas y no tiene torso? De la Toy Story 1. Ajá. Así es de repente la arquitectura, o sea, se va construyendo y por eso necesitas a alguien que tenga la visión de cómo va a ser. Sí, que tenga claro cómo va a quedar. Exacto. Sí, ¿no? O sea, si uno que ya más o menos sabe cómo va a quedar, de repente a veces Te pierdes puedes el... perder. Ajá. Ahora imagínate cuando estás haciendo una obra enorme, cuando estás haciendo, pues no sé, hospitales gigantes, centros comerciales, No, o sea, obras de miles de metros, que no aeropuertos, alcanzo a saber cómo termina. que hay detalles y detalles, y hay 27 baños distintos, y hay oficinas distintas, y hay estacionamientos, y hay cuartos de máquinas, y hay... Sí, no. No puede estar todo en una cabeza, necesitas varias cabezas. Sí, para que cada uno lleve su parte y la hagan bien. Sí. Aunque no te esté buscando el FBI, ¿eh? Porque seguro hay alguien del FBI aquí viendo así. Ok. Entonces, No, y espérate, cuando le pongas el árbol se va a ver como si todo el espacio hubiese sido para él. Así. un marco, un cuadro de Y lo bonito es que todavía no sabe que ahí va a vivir. que lo van a cuidar. Vean qué bonita la ventana de Blanca, la de arriba. Proporción áurea, ¿no? 61%, 39%. 61, 39. Pues ya nos vamos. Tengo que irme porque si no voy a llegar muy, muy noche. Vamos a despedirnos por acá si quieres, Blanca. Maestro, ¿a ti no te presentaron o sí te presentaron? A ver, a ver. ¿Cuál es su nombre, maestro? ¿Así? ¿Pero cuál es, pues? O sea, no me llamo. Bueno, Para que No me acerqué, güey. Dejé de. Estaba yo haciendo más para venir a ver. cuéntanos un poco de ti, Noé. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando en la empresa? Tengo 5 años, 5 años. 5 años. Eres de confianza. Ah, sí. Por eso te mandaron. Ah, con él. No, pues muchísimas gracias, Noé, por No. poner toda tu sabiduría y toda tu mano perfeccionista en las ventanas de Blanca. No, pero estamos para servirle ahora sí donde nos contraten. Muchísimas gracias.
Es muy modesto. Sí, sí, sí. Es la pieza clave. Manejamos la línea española, se llama extrusiones metálicas. Extrusiones metálicas tiene varias series. Dependiendo la finalidad del uso de la ventana, es la que se va a utilizar. En este caso, por ejemplo, en las corredizas, por un tema de dimensión, por un tema de estructuración y de tamaño, se utilizó la 4600 recta, pero la 4600 tiene 4600 recta, que es esta, tiene 4600 monumental, tiene una hermana más grande que es la serie 10000. La serie 10.000 es la que nosotros utilizamos mucho en nuestros proyectos, en la mayoría. Me gustaría si me puedes dar el dato del costo de estas ventanas. Y no sé si lo tengas. O sea, si fuéramos clientes normales, ¿cuánto nos hubiera costado el instalar estas ventanas? Déjame ver. Porque me interesa también, porque me gustó tanto la línea creo que es más económica que la 10.000. Así es. Pero, o sea, el tema Está bueno eso. el tema de de la Y queda muy economía, bonita. Y está bien bonita. No el le tema pide de nada a la la... 10.000. Sí, de hecho, te digo que son como que hermanitos. Ajá. El tema de la economía reside más bien en, en que no necesitas el perfil de la 10000 que está para un vidrio más grande, para ventanas más pesadas. Claro. Entonces tú metes la 10000 en esta, de entrada la hoja es más grande, Ujú. ¿no? La sujeción es más densa. Estás poniendo un tractor para ir por las tortillas, ¿no? Cuando podría ser en un patín del diablo. Entonces, ¿Qué dimensiones de ventanas recomendarías a la línea 10.000? nosotros cuando sobrepasan vanos ya de 2 por 2,5 más o menos, o sea, ya Ok. hojas grandes, pesadas. El vidrio, como lo comentamos hace rato, el de 6 milímetros pesa más o menos entre 16 y 17 kilos metro cuadrado. Y el de Ok. 10 pesa 25. Entonces, si ya ponemos una ventana de 2 por 2, traemos una hoja grande que se va a poner aquí, pero es de 6 milímetros, en 25, estamos hablando de 100 kilos una hoja. Muy Entonces, pesado. la 10000 ya trae para unas carretillas más fuertes y todo, porque pues imagínate arrastrar 100 kilos. Claro. Entonces, ahí es en donde empieza a funcionar de manera eficiente, ¿no? O sea, de ahí, si no, pues la verdad es que es un sobrecosto innecesario, ¿no? De Entonces, ahí. solamente para ventanales grandes, quizá Sí, la línea 10.000. sí, cuando utilizas la 10000 por cuestiones técnicas y, por ejemplo, tienes ventanas de este tamaño al lado, no bajas tanto el escalón porque la hoja es muy dispar. Entonces metemos la 4600, pero la monumental, que sigue sin llegar al precio ni las capacidades técnicas de la 10000, pero es más robusta y entonces visualmente se ve más pareja. Entonces, aquí los ventanales son monumental. Este es 4600 monumental y este es 4600 recto. Excelente, Así excelente. Ya es, estoy aprendiendo. así es. Porque son corredizas. Si fueran abatibles o proyectantes o algo así, la serie que se utiliza son la 1400. También tenemos 1400 ventana y puerta, espesor en tamaño de perfiles, ¿no? Tenemos serie 6400, que es cuando usamos las plegables, ¿no? Las famosas puertas de acordeón. Ok. Manejamos, bueno, toda la parte de la línea de básicos estructurales para fachadas, ¿no? Que son perfiles que ya tienen un sistema de sujeción al vidrio integrado. eh, pues eso es lo que trabajamos en pantallas de vidrio, ¿no? O sea, en las agencias, en las plazas, se Ujú. utiliza ese tipo de perfilería. Y bueno, pues también utilizamos lo que se conoce comercialmente como la línea de 2 y 3 pulgadas, que esa es así bastante sonada, o sea, Ujú. digamos que el pan de todos. Nosotros no la ofrecemos a nivel residencial, pero por ejemplo, sí la perfilería de tubos para la cuestión de los domos, como hacemos bastidores y todo eso, todo lo hacemos con esa línea. Excelente. Qué gran clase nos acabas de dar, ¿eh? Y esta Y línea, hombre, nada más porque se puso muy discreto, porque 5 años haciéndolo, imagínate, sabe claro. muchísimo más que yo. No, la verdad nos encantó esta línea. Y me ibas a decir más o menos el costo. Perdóname, sí. Ujú. Este, Es que tú sabes que los constructores pues siempre quieren hacer esas, ¿no? Las de la izquierda. Esas líneas, las de 2 pulgadas, las de 3 sí, pulgadas. mira, difiere.
No tengo aquí el dato, pero te voy a decir una cosa. Más o menos en cálculo, el metro cuadrado de una serie nacional en 3 pulgadas se cobra alrededor de unos 2.500 pesos el metro cuadrado. 2.500 el metro Por, cuadrado por ahorita ser aproximadamente. un paramétrico. Ya instalado. Ya instalado. Ok. Una serie que sería el equivalente, por ejemplo, a 4.600 recta, esta contra esta, o sea, esta ventana contra esta, que es muy similar en dimensiones, pero con nuestra serie, si fuera de metro cuadrado, esta te saldría en 3.000, ¿En ¿no? serio? Sí, sí. O sea, es mínimo. Sí, o sea, digo, obviamente, pues ya los componentes que se le ponen son mejores atributos, porque, por ejemplo, si quieres que tengan mosquiteros, los mosquiteros, pues si bien es cierto, sí los podemos poner así con esta solerita encimada, pues tiene su propio riel, va dentro de una hoja, pareciera una ventana más, tiene corredizo, todo eso. Entonces es lo que empieza a encarecer, Claro. ¿no? Si Los a esta le detalles. puedes poner una cremona y solamente la manija de apertura te cuesta 800, 900 pesos y eso hace que se vaya considerablemente al tope, ¿no? Sí, y estos cierres de embutir son buenos porque son los retráctiles, son lacados, son en blanco, o sea, es una serie especial y es de uno de nuestros proveedores igual de buenos sistemas en ese sentido. Y, por ejemplo, en la nacional te ponen normalmente un pelícano que va por fuera, una manijita con ¡fa! Un garfio Ajá. así. Ah, sí. Este te cuesta 15 pesos y este te cuesta 80, ¿no? O sea, entonces ahí es en Son las donde empiezan a diferencias. diferir, pero pues vamos a finales estéticos, ¿no? Y de acabados. Esas La son las acá es partes buenas. manijita, o sea, la que cierro, la esa, y la capritas. Así es. Eso, Y ahorita que pongamos esa hoja, la corrediza, tiene una cremona embutida, que ahorita van a ver cómo funciona, que es un perfil muchísimo más sofisticado que una hoja convencional. Entonces, Excelente. me voy a acercar Excelente. tantito por acá porque veo que ya Dale, dale, están, dale. Quédatelo, quédatelo. veo que ya están eso desamarrando. es para. ¿Qué hubo, Omar? Ahí estoy, ¿vale? ¿En sus marcas? Vámonos. Ya pasaste, ya pasaste. Tenemos que ver. ¿Voy yo? Sí. Mate el río. Quítalo. No. Algo top. Sí, claro. Sí, no te preocupes. Quítalo. Sí, porque está más abajo. Haz primero la... Sí, porque como está abajo el riel, agárrala, oye. ¿Ya lo tienes? Sí. Por eso, pero va este primero, ¿no? Sí. Claro, tenemos que bajar. Wow. Sale. Y hay ventana. Y hay ventana. Ni estuvo tan difícil. Habemos ventana. Esos son las cerraduras jaladeras que te estaba comentando, igual en blanco. Si le ves desde aquí afuera, desde el interior del riel, aquí están los puntos, mira. Este le llamamos un cierre de multipunto.
es de 2 puntos. Aquí tiene uno y aquí abajo tiene otro. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dale vuelta ahí a la cremona, Mario. Chécate los cierres. Gírale. Ahí está. ¿Viste? Excelente. Entonces cierra desde la parte interior de la ventana, agarrándose al riel mismo. Nada va exterior. Y entonces es discreto porque queda en la misma línea. Giras, cierras, giras, cierras. Excelente. Que luego si no quedan bien a veces cuesta trabajo, ¿no? Así es. A este le decimos una cremona embutida, desde el punto en el que puede girar. Y queda, ¿no? Ah, que eso es bien importante, que nunca jala lo que me decías, ¿verdad? Así es. Nunca se jala desde la Así cremona. es. Digo, ahorita como estábamos comentando, esta hoja pesa aproximadamente unos 80 kilos, yo creo. Entonces imagínate jalar 80 kilos de este pedacito o hacer palanca. No, entonces abres, pues aquí con el uñero. Digo, aquí ya ahorita la ventana como tal, pues no. Digo, falta todavía el ajuste y todo, pero no implica un esfuerzo tan considerable siquiera como para poderlo mover. Está perfecto. ¿Vale? No me voy a cansar de agradecerles. Muchas, muchas, muchas gracias. Qué belleza. Y qué importante que nomás hayan sido 2 hojas, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Es que ya ves que estamos de repente acostumbrados a ver 4 hojas porque la gente quiere Sí. que se abra Abra todo. muchísimo. Digo, Pero ahorita realmente en ni la- lo haces. O sea, En- nomás lo abres para que salgas tú y ya. En el ejercicio estricto, esta es la estética de la ventana. Eso es lo que ves cuando entras. Cambia, ¿no? Muchísimo. Totalmente. Sí, la cereza del pastel. El pastel. Muchas gracias. Ah, hombre, qué pastel. Qué pastel. Muchas gracias, de verdad. No tienes nada que Julio, agradecer. muchas gracias. Alan, Noé, Mario, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Estamos ahí. Nosotros nada más somos ahorita la cara. Tenemos Sí. a todo el equipo de fondo, todo el equipo de Noé, Arquitecta Alexia, por favor, muchísimas gracias. que es quien nos apoya en el área de aluminio con Noé. Ella consiguió esas cremonas. Wow. Sí, es la que se aboca. Sí, sí, sí. Es la del detalle, ¿no? De, "Ay, esto se ve feo". Muchísimas gracias, Alex. Es fundamental eso se ve feo. Es fundamental. Ya está. Vamos Pues a. bueno. Por favor, una vez más, la dirección, teléfonos. Es Libramiento Sur, Oriente 536, Colonia Monampac, allá en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Los teléfonos se los pasamos aquí abajo, por la vez que lo sé. Nosotros comandamos el departamento de proyectos. Mi teléfono sí se los puedo dar, 961-66000686. Y la recomendación final es: hagan un proyecto de cancelerías. Siempre, siempre, siempre. O sea, esta parte ya es la instalación, pero el resultado de que esto sea tan rápido es todo el back office que se estuvo haciendo por meses con todos los colaboradores. Y pues esto es el resultado, ¿no? Y estamos para servirles en MS Precision Glass. Nos va a dar mucho gusto poderlos atender. Y ese trabajo que le dices se le llama proyecto ejecutivo. Sí, parte de, ¿no? Es Somos parte- parte del proyecto Es ejecutivo. parte del proyecto ejecutivo. ¿Y qué es el proyecto ejecutivo? Justamente el diseño de las ventanas, el diseño de la carpintería, el diseño de la puerta. Si ustedes no contratan, jóvenes, el proyecto ejecutivo, el arquitecto les vendió el anteproyecto, ¿verdad? Y ya traen la distribución y está todo muy bien. Pero les va a llegar el momento de pedir las ventanas. Sí, y en el desconocimiento de la materia pueden pasar muchas cosas, ¿no? Desde que les pueda tocar, que esperemos que no, un mal proveedor con malos productos o abusivos en otros sentidos, hasta unas cuestiones que se ven desde el lado práctico más que del estético, o cosas de esas, ¿no? Entonces, la finalidad es
extender un excelente servicio y para ser parte de eso es desde el back office. Muchísimas gracias. Estamos a la Eternamente orden. agradecido, jóvenes. Vamos para servir. Les deseamos todo el éxito del mundo. Ojalá que sí, que sean otros 5 años de Noé con nosotros. El Que lo hagan ingeniero socio después. ya tiene acciones, yo creo. Pues que ahí te den acciones, sí, sí, sí. Esa es la clave del éxito. Muchísimas gracias, jóvenes. Todos para servir. Blanca, que ahí están las mejores manos. La verdad. La verdad que sí. Muchísimas gracias, Julio. Gracias por venir. Desde Hombre, tan estamos lejos. para servir. Muchas gracias. Y que tengan buen regreso. Ojalá que sí. Adiós. Que sea mejor que la avenida, ¿no? Por lo menos. Que tengan buen regreso. Con que sean un par de Gracias, horas Mario. menos, nos damos por bien servidos. Que lo guay, ¿no? Aunque Sí. recuerden siempre, despacio que llevan prisa. Así Entonces, es. preferible llegar tarde a nunca. Así es. Paso lento que dure. Gracias. Gracias a Muchas todos. En los últimos capítulos, gracias, Omar. Cota Paredes, adelante.